miércoles, ¿de acuerdo? Para que nos preparemos bien. Nos falta todavía discutir un tema que son los tipos de auditoría. Hay dos presentaciones ahí que las vamos a ahorita a revisar, ¿verdad? Y a discutir en conjunto. Y mañana hagamos un repaso, ¿verdad? Para que el miércoles ya, ahí sí, nos vamos a lanzar al examen para que ya comencemos a concluir la primera unidad y nos vayamos preparando para la segunda unidad. ¿Ok? Entonces, este miércoles, preparémonos para el examen. Este miércoles 8. Vamos a poner aquí, de hecho, y voy a cambiar de un solo para que estemos todos en la misma página. Voy a ponerle aquí que si ya se habían preparado para hoy lunes, qué excelente, ¿verdad? Qué bueno, porque entonces ya para el miércoles va a estar mucho mejor. Y voy a ponerle que el miércoles va a ser el examen obligado. Acá hoy lunes, lunes. Así está, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Entonces, déjenme abrir ahorita las presentaciones que vamos a tratar para que las... Uy, ok. Ah, no, están aquí, acá. Hoy sí, creo que ya no nos van a tocar más feriados, ¿verdad? Ya nos van a dejar trabajar ahora. Bueno, hoy aquí en el edificio nuestro hemos estado teniendo problemas eléctricos, así que eh, nos tocó un poquito, nos tocó, no, la primera hora, primeras 2 horas de clase estuvieron un poquito accidentadas, ¿verdad? Pero ya ahorita ya estamos todos al 100. Entonces, qué bueno. Muy bien, perfecto. Ahorita estoy abriendo la presentación y ya está. Bien, entonces acá comparto ahora con ustedes. Perfecto. Entonces, muy bien. Muy bien, entonces, dentro de del material que tenemos ahí al final, un poco haciendo un recuento de todo el recorrido que hemos ido haciendo alrededor de la auditoría. Primero, pues comenzamos con una definición general, que era la auditoría. Pasamos por lo que podíamos también encontrar dentro de los procesos en los cuales la organización creo que tiene el mismo objetivo o comparte parte del objetivo de la auditoría es el control interno. Y de hecho la auditoría
pues una de sus fuentes es todo lo que son los procesos de, de Contraloría, ¿verdad? O de eh, monitoreo, todos los procesos de monitoreo, precisamente porque hay una organización a mantener, digamos que su recorrido, su evolución alineado con sus objetivos, ¿verdad? Entonces, por ahí vimos la importancia de los diferentes tipos de control, ¿verdad? Control detectivo, control correctivo, am, controles disuasivos, ¿verdad? Controles preventivos, que nos permitan a nosotros, pues, tener mecanismos con los cuales la organización reacciona ante las desviaciones que puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Vimos que el alcance era no solamente los procesos, está la documentación, están las personas, ¿verdad? Los perfiles de puestos. Y luego nos centramos en dos elementos importantes, ¿no? El rol y la persona de la auditoría, que por eso hicimos una comparativa, ¿verdad? ¿Quién es el auditor? ¿Cuáles son los diferentes marcos de trabajo que marcan el rol del auditor? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Verdad? Y luego el proceso de auditoría, ¿verdad? ¿Cuáles son esas etapas? ¿Qué es lo que tiene que hacerse en esa auditoría? Y más adelante iremos, de hecho, por eso ya tuvieron algunas actividades, las cuales ustedes tienen que ir haciendo utilización de herramientas de auditoría, ¿verdad? Para poder colectar eh, la evidencia, ¿verdad? La evidencia, y que con eso nosotros podamos sustentar los hallazgos, ¿verdad? Por eso, importante, ¿verdad? Remarcar aquel objetivo que vimos en aquel punto, que la auditoría, que el, la esencia del auditor, la esencia del proceso de auditoría es detectar problemas, encontrar problemas, denunciarlos, es evidenciarlos, sustentarlos, ¿verdad? Hacerlos claros ante los tomadores de decisión. Por eso, no solamente tendremos como material que nosotros, o como sustento, que nosotros podamos utilizar, eh, digamos que la documentación interna, ¿verdad? El- la misión, la visión, los manuales de operación, los manuales de usuarios, los procedimientos, los procesos, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que nosotros tendríamos que tomar para poder realizar la auditoría, esa evaluación. Pero también decíamos, teníamos que tomar como uso todo lo que es la reglamentación, la normativa, las leyes, para toda la parte del deber ser de la organización, ¿verdad? Porque se tienen que cumplir también ese aspecto. Y entonces, en un punto también, dentro de la definición de la auditoría, vimos que habían distintos tipos de auditoría. Incluso es tan amplio que podemos hablar de auditorías que no necesariamente tienen por apellido informática, ¿no? Que la auditoría administrativa, la auditoría contable, y que son auditorías que, por nuestra orientación, que es informática administrativa, también pegan hacia lo que nosotros tenemos que conocer, que son procesos que también son auditables, ¿verdad? El proceso administrativo, los procesos de control, los procesos de dirección, los procesos, y por eso hablamos de distintos tipos de auditoría. Dentro de esto, cuando ya nos referíamos a la auditoría informática, veíamos que hace un hincapié en enfocarse en los procesos de gestión, de gobernanza, de dirección de IT o de TI, de las tecnologías de información. Por ende, acá es importante, sí, es importante que nosotros, pues vemos que hay diferentes procesos que se enmarcan dentro de, ah, creo que se apagó el aire, esperen un momento, que vinieron a preguntar y creo que sí, hay algo acá.
Sí, creo que continuamos con los problemas eléctricos, pero bueno, yo creo que no nos va a afectar mucho. Déjenme abrir solo la puerta, que mejor para evitar que se caliente la compu, porque así se nos puede calentar. Esperen un momento. Muy bien, entonces, efectivamente, ¿verdad? Habían diferentes también tipos de auditoría o áreas específicas dentro de la auditoría informática que podíamos nosotros asociar como tipos de auditoría, ¿verdad? Y este es el tema, el último tema que nos abarca en esta primera unidad. De hecho, el enfoque es importante porque en el proyecto final ustedes van a trabajar, es posiblemente la oportunidad que tengan no solamente de experimentar con una auditoría, de llevar a campo una auditoría, sino que posiblemente tal vez no podamos hacer la auditoría de todos los procesos, la auditoría de toda un área funcional, pero podríamos enfocarnos específicamente en aspectos de la auditoría informática, ¿verdad? Y esto es lo que trata este conjunto de material, ¿no? Enfocarse en algunas de esos tipos de auditoría, de tipos de auditoría dentro de la auditoría informática. Como por ejemplo, auditoría de seguridad, auditoría de redes, auditoría de base de datos, auditoría de programación o de desarrollo de software, ¿verdad? Son diferentes tipos o aspectos que podemos nosotros especializar o enfocar la auditoría para que nosotros podamos dedicarle solo un espacio a ciertos procesos específicos. ¿Ok? Entonces, por ahí, eso sería lo que trataríamos nosotros de ver ahorita, por ejemplo, en qué consistiría dos de esos tipos de auditoría. Por ejemplo, enfocándonos en la auditoría de seguridad, ¿cuáles serían los objetivos de esa auditoría de seguridad? Por ejemplo, si la auditoría nos puede revelar qué tan adecuados son los procesos dentro de IT, dentro del manejo de los datos, dentro del manejo de la información, para cumplir los objetivos de la seguridad de la información, a sabiendas que son tres, de forma general, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar tres, mismos tres que podemos encontrar en la ISO 27000, ¿verdad? Que nos puede también definir aspectos más concretos de la sistematización de la seguridad de la información, cuáles son la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información, ¿verdad? Son aspectos esenciales o objetivos que busca todo proceso de IT que tiene por meta satisfacer la seguridad de la información, tendrá entonces que velar por esas tres dimensiones, ¿verdad? ¿En qué consiste la auditoría de la seguridad física y lógica de una empresa? También veremos en esta presentación y aplicar procedimientos de auditoría de seguridad informática a través de diferentes técnicas. Entonces, nuevamente, las técnicas podrían ser, digamos que, más específicas dentro de la seguridad informática, dentro de la auditoría de seguridad de la información,
Pero de forma general podemos decir que también se aplican los instrumentos que ya en algún punto también nosotros vimos que son los propios del proceso de auditoría. La revisión documental, la entrevista, las encuestas, ¿verdad? La revisión de campo, ¿verdad? Bueno, dentro de la auditoría de seguridad de la información, podríamos encontrar herramientas específicas que nos ayudan a nosotros a velar por la detección de problemas, que en este caso a esos problemas les llamaremos vulnerabilidades, ¿verdad? Le llamaremos riesgo informático, le llamaremos amenazas informáticas, ¿verdad? Entonces, son aspectos que más propios de la seguridad, que tienen ese lenguaje un poco más propio y por ende también tendrán herramientas con las cuales se ayuda a evaluar qué tan vulnerable es un sistema, una base de datos, ¿verdad? Y por ende entonces nos revela aspectos relacionados con la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información. De forma que nosotros podamos detectar esos problemas, identificarlos completamente, específicamente y poderlos sustentar en nuestro informe de auditoría para que la organización pueda tomar cartas en el asunto. ¿Vale? Entonces, ¿qué incluye la auditoría de la seguridad de la información? ¿Vale? La determinación de amenazas y elementos de seguridad de entrada y salida de datos, claro, porque como dijimos, dentro de lo que es el lenguaje más propio de la seguridad de la información, aquí ya no hablamos de desviaciones, de que no se está cumpliendo el objetivo, ¿verdad? Sino que hablamos de aspectos más específicos de la seguridad, que están relacionados con cómo protegemos, cómo resguardamos, que también custodiamos la información en cualquier sistema informático, ¿verdad? Por ende, por eso tendremos que evaluar la seguridad común como algo muy concreto, ¿verdad? Y que incluso podría tener sus propias herramientas para que nosotros podamos identificar si hay desviación o hay áreas que tenemos que poner atención. Por ende, también habrán aspectos gerenciales, ¿verdad? Porque veremos que dentro de lo que es la seguridad de la información se habla de políticas de seguridad, se habla de reglamentos, ah, de normas de seguridad y estas pues tienen que tener pues soporte gerencial, ¿verdad? De lo contrario, pues aunque nosotros sepamos que son importantes, las personas no suelen, ¿verdad? Piensen ustedes mismos en familias cercanas, en familias que por X y razón aún sigue cayendo en esas cadenas sociales, en esa ingeniería social que le dice que se ganó un premio, ¿verdad? Entonces eso mismo podríamos pensar de que sucede también en el plano organizacional, ¿no? Por ende, si no hay aparejado un aporte, un sustento gerencial de manera que hayan consecuencias ante el incumplimiento, ante la insensibilidad, claro, pues entonces nadie se lo va a tomar en serio, ¿verdad? Si ya nos ponen un reloj biométrico, ¿verdad? Entonces, hay que marcar, ¿verdad? Aunque no querramos, ¿verdad? Hay que marcar, ¿verdad? Y entonces tenemos que llegar temprano. Entonces vean cómo la tecnología nos puede ayudar a cumplir ciertos requerimientos, ciertas reglas, ¿verdad? Impuestas por la gerencia o a la vez impuestas por lo que hablamos antes, los reglamentos, las leyes, etc. Claro, la auditoría de seguridad tendría que partir también de que hay procesos donde han hecho un análisis y han determinado y han jerarquizado, han priorizado los riesgos. Esto es importante porque riesgos veremos que hay en todo, ¿no? De hecho, es típico que en este proceso de análisis de riesgos, si nosotros le preguntamos al área financiera, nos va a decir que los riesgos de ellos son los más importantes y que se tienen que cubrir, ¿no? Si le preguntamos al área administrativa, nos va a decir que los riesgos de ellos son los más importantes y se tienen que cubrir. Si preguntamos al área de recursos humanos y así, si vamos a cada área funcional, todos los riesgos de ellos son los más importantes y hay que establecer lo necesario para resguardarlos, ¿eh? Todos van a ser importantes, pero en la práctica no lo es así, ¿verdad? En la práctica, pues, tendrán que hacerse algún comité, ¿verdad? Que al final permita
identificar aquellos que inciden en el ciclo del negocio, que interrumpen los procesos de negocio y que entonces se convierten en procesos críticos, y sobre esos procesos críticos entonces determinar cuáles son los riesgos que pueden llegar a impedir, a disminuir o a eh, distorsionar ese ciclo de negocio, ¿verdad? Y por ende, entonces, mediante ese análisis que produzca esa jerarquización, poder después eh, identificar, ¿verdad? Que es el siguiente paso, identificar esas amenazas y al identificarlas, dotarles de contramedidas que permitan mitigar, que permitan manejar ese riesgo de alguna manera. Y la auditoría lo que va a ir es precisamente ver esa adecuación, esa coincidencia entre el análisis, lo implementado, y entre lo que se está midiendo, ¿verdad? Y lo efectivo que ha sido para mitigar o contrarrestar esa amenaza, ¿verdad? Por ejemplo, piensen en, vamos a poner un ejemplo concreto, virus, el malware que sea virus informático, que hace que las computadoras se vuelvan más lentas, que identificamos que eso puede interrumpir un proceso clave de negocio. Entonces, y para mitigarlo, vamos a utilizar un antivirus. Y luego, entonces, cuando estamos revisando, vemos que nunca se ha activado el antivirus y que las computadoras, en ocasiones, pues reportan lentitud y pues, con unas revisiones más a fondo, pues se determina que sí, fueron siempre sujetos a virus. Pues entonces la contramedida no es efectiva, ¿verdad? Porque no está logrando contrarrestar el riesgo que se había identificado. Esos son los análisis que hace la auditoría de seguridad. ¿Ok? Controles de sistemas, controles de programas instalados, protocolos de riesgos, protocolos de seguridad, protocolo ante pérdidas, protocolo ante fraude y ciberataques, planes de contingencia y recuperación ante desastres. Esto es parte de la seguridad de la información, seguridad física, seguridad de datos, plan de seguridad, política de seguridad, medidas de seguridad y cadena de custodia. Todo eso son elementos dentro de la gestión de la seguridad de la información. La auditoría tomará esto como insumos, verificará si se hace análisis de riesgo, si se cumplen los protocolos de riesgo, de seguridad, si hay planes de contingencia, si se cumplen los planes de contingencia, si hay planes de recuperación de desastres, si se cumplen, si se verifican, si hay determinación de la seguridad física. Todos esos son elementos que luego cubriría la auditoría. Tipo de seguridad informática en general, podemos decir que la seguridad de la información tiene estos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de la seguridad física y el ámbito de la seguridad lógica. Muy relacionado con lo que nosotros conocemos que es la informática, ¿verdad? Como la tecnología que nos ayuda a transformar los datos en información, es la computadora, que tiene hardware y tiene software. Bueno, entonces, estamos hablando de más o menos los mismos aspectos. La seguridad física no es eh, menos importante que la seguridad lógica. A veces podemos cometer el error de pensar que la seguridad lógica es lo esencial, lo primordial, ¿verdad? Dotar de una contraseña súper robusta, eh, de tantos caracteres, etcétera. Pero en ocasiones, esa seguridad lógica, esa contraseña, de nada nos va a servir si, ¿verdad? Que está accesible a cualquier persona. A cualquier persona puede entrar, conectar un USB, conectar un teclado, conectar un monitor y ya loguearse al sistema. Entonces, claro, la seguridad física tiene que ver con aspectos eh, de, de barreras, de resguardo, ¿verdad? De llaves, de ponerle llave, ponerle un gabinete cerrado, de poner videocámaras, de poner sensores, pero también tiene un aspecto importante. La seguridad física tiene que ver con el aseguramiento de las condiciones de operación de los equipos. Por ejemplo, la climatización, la medición y el control de la humedad,
el control de el tipo de aire de pasillo caliente, pasillo frío, el aseguramiento del suministro eléctrico, ¿verdad? Todo esto del aterrizaje eléctrico. Todos estos son elementos dentro de la seguridad. No solamente ponerle un guardia, poner a alguien que restringe el acceso, ponerle llave al data center, ponerle llave al rack. No solamente es eso, ¿verdad? Tiene que ver aspectos también funcionales de la seguridad. De de la seguridad física. Y la seguridad lógica, pues tiene que ver con aspectos más típicos que nosotros solemos identificar, como contraseñas, cifrado, encriptado, ¿verdad? Aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas en el ámbito lógico, ¿no? Muy bien. Poner doble factor de autenticación, por ejemplo, sería una seguridad lógica. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la seguridad física que deberían de ser realizados por la auditoría de seguridad? Prevenir o controlar las amenazas ocasionadas por los usuarios. Muchas ocasiones pensamos que la principal amenaza son los hackers. Deme un ratito, 2 minutos.
Pero, estuve viendo los videos. Good, good. Bueno, sigamos entonces por acá. Entonces, les decía que, bueno, ya teniendo también claro los objetivos de la seguridad física, esto nos ayuda a que también nosotros tengamos una hoja de un checklist para poder entonces realizar también auditorías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué serían objetivos dentro de la seguridad física? ¿Cómo se previenen y se controlan las amenazas ocasionadas por los usuarios? Decíamos, y yo les comentaba con este punto, que solemos pensar que el mayor riesgo y por el cual nosotros tenemos que enfocarnos en dotar de seguridad los sistemas es por la presencia de los hackers, ¿de acuerdo? Entonces que los hackers pueden llegar a sustraer la información, nos pueden llegar a apropiarse de una base de datos, nos pueden llegar a modificar la información que tenemos o volverla inaccesible, ¿de acuerdo? Y usualmente la mayoría de los incidentes de seguridad van a ver que eh, un buen porcentaje, más de la mitad, no sé, podría decirle un número, pero estoy casi seguro que es más de la mitad, provienen de los usuarios internos, ¿verdad? No de los usuarios externos. Entonces, también nosotros tenemos que tener claridad cuáles son los límites, cuál es el control de acceso, cómo se tiene que manejar, el que nosotros podamos trabajar con nuestros usuarios internos, ¿verdad? Por ende, hay que también meterlos dentro de todos los mecanismos de prevención y de control para disminuir el nivel de amenaza que tenemos a partir de los de clientes internos, o los usuarios. ¿Cómo garantizamos la integridad de los activos? Y vean que empezamos con los activos humanos, ¿no? Porque la seguridad física también tiene que ver con la seguridad industrial, que suele ser un poco más lo típico que nosotros asociamos a este aspecto, ¿no? La seguridad que tiene que ver con el uso de herramientas de protección, cascos, guantes, reductores de audio o de sonido, rótulos, sistemas contra incendios, ¿verdad? Pues todo esto es parte de la seguridad física también. Proteger a la organización contra situaciones externas como desastres naturales y sabotajes, que son amenazas externas, ¿no? En caso de desastres, contar con planes y políticas de contingencia y contar con mecanismos de ah, mitigación, como por ejemplo podrían ser contar con seguros que cubran las pérdidas económicas de un incidente, ¿vale? Áreas de la seguridad física, la organización, la administración de seguridad, los centros de datos, equipos de comunicación y la seguridad física personal. Entonces aquí ya nos marca, digamos que dentro de lo que es la auditoría en seguridad física, ¿verdad? Cómo hay aspectos que van más allá de no solamente IT, ¿verdad? No solamente los equipos y las comunicaciones. ¿Verdad? Tiene que ver un poco más amplio, siempre dentro de IT, pero no solamente los equipos, no solamente las bases de datos, no solamente el acceso a las aplicaciones, no. Tiene que ver también con los equipos, tiene que ver con si hay procedimientos, si hay encargados, si hay responsables, ¿verdad? Por ejemplo, hay marca que si la organización tiene procesos de auditoría interna, por ejemplo. Entonces, todos esos son elementos importantes, ¿no? ¿Qué medidas de evaluación? Entonces, un poco se asemeja aquí lo que ya vimos en relación a los auditoría, al control interno, a la Contraloría interna, ¿verdad? Que tenemos que tener controles disuasivos o preventivos, correctivos, y efectivamente hablamos también de cuáles son los procesos que deberían de seguirse post la implementación de la corrección, que la corrección ataca el efecto, pero que nosotros tenemos que atacar la fuente, hacer una acción correctiva y luego hacer acciones que prevengan, que es la ocurrencia a futuro de esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí un poco explicando lo preventiva, lo correctiva y lo que viene después, cuando nosotros ya hemos hecho ese proceso de identificación de fuentes o de ah, causas que puedan llegar a hacer presente nuevamente esa situación, ¿no? Acá hay diferentes tipos de controles, ¿verdad? Que
ayuda un poco también a especificar lo que tal vez quedó más amplio en la presentación de Contraloría Interna, de control interno, y que aunque vimos ahí los diferentes tipos de controles, acá pues un poco más desde la parte más específica de la seguridad física, cómo se pueden implementar sus controles, qué tipo de controles podrían ser, ¿no? Las vemos ahí desde cámaras de circuito cerrado, guardias de seguridad, estrategias de selección de personal, encriptación, tarjetas inteligentes, ¿verdad? Diferentes ámbitos en los cuales podemos implementar controles que pueden ser lo mismo, preventivos, disuasivos, correctivos o efectivamente sí, controles, pero ya dimos los tres tipos, ¿no? Preventivo, disuasivo o correctivo, ¿no? Un control correctivo. Entonces, ¿qué tenemos para poder realizar auditoría física? Ahí hablamos también de herramientas muy concretas. Aquí, pues lo que es más típico de cualquier tipo de auditoría. Políticas, normas, planes de seguridad, en este caso, auditorías interiores, eh, contratos de seguridad, actas de informes técnicos, informes de accesos y visitas, informes de pruebas de evacuación, políticas de personal, inventario de soporte, ¿verdad? Aunque tenemos también herramientas más concretas, ¿no? De hecho, creo que había una tarea de investigación de diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar dentro de la auditoría de la seguridad de la información, ¿verdad? Entonces ahí van a descubrir que hay herramientas muy concretas para, tanto para hacer controles preventivos, como un firewall, controles disuasivos, como un IDS, o controles o las acciones correctivas, ¿no? Las acciones tienen que ver ya con eh, el desarrollo de la identificación de, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, un log, ¿verdad? Un sistema de log, un sistema de repositorio de alertas, ¿verdad? Que nos permite a nosotros después hacer análisis sobre las incidencias y cuáles fueron las causas de la misma, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cuáles van a ser las técnicas o las herramientas, ¿verdad? Digamos, las típicas, la observación que hablábamos antes, la revisión documental, las entrevistas, y luego hay herramientas más concretas, ¿no? Como por ejemplo, hay también herramientas que se relacionan con la seguridad de la información, con la auditoría, y tienen que ver con procesos de autopsia, procesos de forensicos, procesos de reconstrucción de la situación para poder entender la causa y cómo podemos entonces eh, tomar control para que esa causa no vuelva a ocasionar una interrupción o una eh, falla dentro del sistema de seguridad. Entonces, aparte de las herramientas normales, el cuaderno, la cámara, eh, podemos ver que hay herramientas específicas. ¿Verdad? Hay herramientas específicas. Hay ¿verdad? Desde herramientas como Splunk, como Metasploit, ¿verdad? Que son herramientas que nos permiten hacer auditoría de vulnerabilidades. También está la seguridad lógica, que es cómo yo manejo la información, cómo yo manejo los datos, cómo los almaceno, cómo los transmito, cómo los proceso, ¿verdad? Todas esas distintas etapas que tiene la información dentro de la computación, como nosotros, lógicamente, pues mantenemos la eh, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿verdad? La información puede ser sustraída ahí donde está almacenada, puede ser sustraída ahí donde está procesada, puede ser sustraída ahí donde está siendo transmitida, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que ver todos los aspectos de los datos, ¿no? Que pueden ser transmitidos, pueden ser almacenados, pueden ser procesados,
y cómo ahí, en cada uno de esos aspectos, tenemos incidencia en la confidencialidad, en la integridad y la disponibilidad. ¿Correcto? ¿Qué consecuencias podrían traer? Cambios en los datos, copias de programas, código oculto en programas, entradas de malware, ¿verdad? Claro, y que a la larga, pues eso implica una destrucción total o parcial o, ¿verdad? Que sustraer la información sin destruirla ni nada, pero yo ya no tengo control sobre la misma, pueden darla a un postor, ¿verdad? Pueden vender la información, pueden utilizarla para hacer suplantación, para hacerse pasar, para usar mi plataforma como de phishing, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de hacer la evaluación de la seguridad lógica.
Inge, hola.